Buenas tardes a todos, mi nombre es Mauricio Zárate y esta es la cuarta sesión de Spoiler en Cuarentena, nueva sección de cronistas latinoamericanos. Hoy vamos a hablar del sistema mundo capitalista según Wallerstein. En sí vamos a hablar también de la obra del sociólogo Immanuel Wallerstein, para lo cual tengo el verdadero placer de invitar a un excelente amigo, colaborador de Cronistas Latinoamericanos, autor de Cronistas Latinoamericanos, editor de Cronistas Latinoamericanos y también activista político, Rubén García Sandoval. ¿Cómo estás, Rubén? Querido Mauricio, qué gusto saludarte, qué gusto poder estar aquí. Y bueno, agradecido por la invitación, desempolvando un poco los libros de la universidad y vamos a ver si esto es de utilidad y aterrizar un poco las ideas para el momento que estamos pasando ahora, ¿no? Perfecto. ¿Quisieras presentarte de algún modo o con lo que dije te basta? Quizás si a alguien le interesa, mi formación es en relaciones internacionales, con mención en conflictos, conflictología. Y nada, pues me gusta la investigación, me gustan las ciencias sociales, es a lo que me dedico, como consultor principalmente. Bueno, antes que nada una pequeña biografía de quién es Immanuel Wallerstein. Wallerstein nació en Nueva York el 28 de septiembre de 1930, murió el año pasado el 31 de agosto, estudió sociología en la Universidad de Columbia, tanto su licenciatura como sus posgrados, su maestría y su doctorado. También fue profesor de la Universidad McGill y Binghamton, además de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. Y finalmente también fue profesor en la Universidad de Yale, tiene un montón de honoris causa. Fundó el Centro Fernand Braudel para estudios de economía, sistemas históricos y civilizaciones, entre otros logros sumamente importantes. Lo primero que me gustaría preguntarte, Rubén, es sobre la obra de Wallerstein, antes de entrar al sistema mundo de Wallerstein. ¿Qué nos podrías hablar de su obra? ¿Cuáles son sus obras, además del sistema mundo, más importantes? Te cedo la palabra. Muy bien. A ver, yo creo que hay que entender el origen de Wallerstein desde la universidad en Nueva York. Se convirtió en un experto en estudios de coloniales, sobre todo de África, y de esta forma comenzó a distinguirse como un experto en estudios del capitalismo global, ¿no? Entonces, a partir de esta trayectoria inicial de Wallerstein, es que recobra, o cobra, mejor dicho, una importancia fundamental para los estudios de las relaciones internacionales, más allá de la sociología, más allá de la historia. Él es sociólogo, ¿cierto? Pero yo lo considero un cientista social bastante completo, integral, ¿no? Eh, Podemos enmarcar su obra en el post-marxismo, de alguna forma, es decir, el revisionismo marxista que toma los elementos básicos del marxismo, refuta a otros, pero sobre todo amplía las luchas, las contradicciones dentro del propio capitalismo, no solamente a la lucha de clases, sino a las luchas étnicas, a las luchas de género, eh, entre otras, ¿no? Entonces, lo podemos enmarcar como un autor post-marxista, eh, aunque hay quienes lo definen de otra manera. Respecto a su obra, tiene líneas teóricas con las que nos podemos basar, que son sobre todo el aporte de una nueva explicación crítica de la historia, una visión crítica de la historia, los ejercicios de análisis prospectivos del sistema mundo, es decir, de la economía. Hay ejercicios que permiten son básicamente sistemas probabilísticos, ¿no? En ciencias sociales. Y por último, también la reflexión epistemológica para replantear dentro de las ciencias sociales eh, o criticar esa parcelación por disciplinas, porque él
entiéndase disciplinas, la historia, la sociología, la ciencia política, la antropología, ¿no? Porque él aboga por la integralidad de las ciencias sociales en una forma de unidisciplinariedad, para poder Perdón, entender. mi pequeña interrupción. Mi Dale, primera pequeña interrupción. métale, ¿no? Eh, ¿Tú crees que más allá de la integralidad en la que él plantea, incluso me parece que hay una entrevista en la que Wallerstein explica que él se siente a veces más historiador que sociólogo, otras veces más economista que sociólogo, y justamente parte de la integralidad que tú dices? Respecto a la obra de Wallerstein, ¿tú crees que toma tres ejes centrales que vienen a ser la historia, la economía y la política? ¿O crees que se abre más a eso, más a otras disciplinas? Buena pregunta. Se critica mucho a Wallerstein por haberse concentrado mucho en los aspectos económicos del capitalismo y deja de lado aspectos quizá eh, culturales o un poco más abstractos, ¿no? Porque sin duda, si toma algo del marxismo, es justamente la rama materialista, eh, proveniente de Hegel, ¿no? Entonces, eh, se le critica esto, pero no hay autor que cubra absolutamente todo eh, de manera completa, ¿no? Claro. Él mismo se autocritica diciendo que su obra no está completa y que por los años bueno, que tenía en su momento, ya sabemos que murió el año pasado, eh, no le fue posible completar, ¿no? Pero buena pregunta, pero se centra en la economía, básicamente. La economía y la sociología, principalmente. Sí. Y también en línea con esto, por lo menos un poco en línea con esto, si me estoy adelantando un poco con la pregunta, otro eje que quieras tocar, dime, lo voy a tocar después, por si acaso, para no arruinar un poco la estructura que tenemos. ¿Tú crees que el capitalismo histórico, y justamente entrando al punto de vista materialista, si quieres, viene a ser uno de los pilares de toda la obra de Wallerstein, considerando que tiene libros respecto a una historia crítica del capitalismo, tiene una lógica de crítica a la globalización? ¿Tú crees que el capitalismo histórico es en cierto modo uno de los pilares de Wallerstein? Por supuesto que sí, a ver, la concepción materialista, el materialismo histórico, eh, entiende que las relaciones de poder, las relaciones de producción en concreto desde un punto de vista económico, son las que determinan la historia y el devenir de la historia. Entonces, en este sentido, es que él estudia el capitalismo histórico, entendiéndolo desde el siglo XIV, 14. siglo XV, en sus inicios, hasta la actualidad. Me gustaría que hagamos hincapié en la que él mismo considera su obra más importante, eh, que es lo que nos llama ahora a esta videoconferencia, que es El moderno sistema mundo. Esa es su obra, que está dividida en 4 tomos. Como te decía, él mismo dice, hay mucho había mucho por escribir aún. Él lo tenía pensado no en 4, sino en 7 tomos. Ujú. Eh, serán sus discípulos los que continúen con la obra, ¿no? Pero me gustaría hacer hincapié en esta obra, leyéndote los títulos, eh, sabiendo que las personas pueden buscar, pueden googlear su obra, pero me interesa porque responde a tu pregunta. Perfecto. Además, por esto mismo, que aporta un nuevo modelo de interpretación teórica que va más allá del marxismo ortodoxo, del materialismo histórico y dialéctico. Eh, el primer tomo es El moderno sistema mundo, la agricultura capitalista y los orígenes de la economía mundo europea en el siglo XVI. ¿Correcto? Entonces esta es la etapa primigenia del capitalismo, la transición del modo de producción feudalista al modo de producción capitalista, ¿cierto? Eh, Luego, el siguiente tomo, el moderno sistema mundo, el mercantilismo y la consolidación de la economía mundo europea
entre 1600 y 1750. El tercer tomo es El moderno sistema mundo, la segunda era de gran expansión de la economía mundo capitalista, entre 1730 y 1850. Y por último, el moderno sistema mundo, el liberalismo centrista triunfante, de 1789 a 1914. Entonces, lo interesante es la periodización que él hace, que rompe un poco con la tradición liberal, que nos indica que el capitalismo surge a partir de la Revolución Francesa en términos de ideas, en términos políticos, y en términos económicos con la Revolución Industrial, cuando el capitalismo ya llevaba siglos de desarrollo, junto con el fenómeno del Estado moderno, ¿no? Como institución central de la vida social y de la nueva formación social capitalista. Entonces, es importante entender esta periodización como producto. Vamos a entrar después en la teoría del sistema mundo para entender esto, pero si te parece, si no tienes ninguna pregunta, me gustaría hablar de las influencias de Wallerstein. Exactamente, eso era lo que te iba a decir, justamente. Lo que da justamente pie a la teoría del sistema mundo, que es lo que... ¿Cuáles son las principales influencias teóricas o influenciadores teóricos que tiene Wallerstein para la creación de esta obra? A ver, ya comenzamos con Marx, ¿cierto? Con Marx, Engels, y a lo que yo añadiría también Lenin. Comencemos por Marx y Engels, por supuesto. Hablan de las relaciones de producción como condicionantes, y además de las condiciones objetivas, que generaron ciertas fuerzas productivas características del modo de producción capitalista. Lo que toma principalmente es, como decía, la concepción materialista, objetiva de la historia, que después lo profundizamos con Braudel, pero con la idea básica de que primero cambiaron las relaciones de producción y luego cambiaron las ideas. Es justamente lo que decíamos. Primero se consolida el capitalismo como sistema económico, y luego, producto de esto, surge el Estado moderno, viene la Ilustración y todas estas cosas. ¿Ok? Y de Lenin toma bastante el concepto de imperialismo como fase superior del capitalismo, en el sentido de que el libre cambio ya no funciona a nivel global, como en sistemas de equilibrio perfecto, digamos, o sistemas nacionales, sino que justamente a partir de los monopolios respaldados por los estados es que se expande a nivel global. Entonces, por un lado, la corriente marxista, ¿no? Sí, escucho. Justamente, y aterrizando un poquito en Marx y de ahí derivando un poquito en Lenin, ¿tú crees, y sobre todo considerando tu formación en relaciones internacionales, tú crees que gran parte de la introducción de la obra de Wallerstein se establece en gran medida al estudio de Marx, a la clasificación de Marx de cómo la acumulación primitiva del capital ha llegado a la formación de estados súper fuertes, que estoy seguro que lo vamos a tocar un poco mejor después, de estados súper débiles, haciendo que el estado súper fuerte, en palabras de Marx, llegue echando lodo y sangre a los lugares más bajos, a los lugares más pobres. Correcto, justamente eso es lo que hace Wallerstein, concentrarse bastante en el capitalismo histórico, en la formación primigenia del capitalismo a partir de la acumulación de capital, pero no solamente eso, ¿no? Porque hay otros procesos históricos que determinaron el origen
del capitalismo. Procesos externos, o sea, ya que estamos en época de coronavirus, la peste negra tuvo que ver mucho con Claro. el fin del feudalismo. Peste negra entre 1347 y 1353 más o menos, 14. ¿Y dónde? También el surgimiento del Imperio Otomano, que se les estaba entrando a Europa. Claro. Entonces, hay otros factores. Luego viene ya la conquista de nuevos territorios, la colonización de lo que hoy es América y África posteriormente, etc. Ya lo vamos a tocar. Perfecto. Ya lo vamos a tocar. Me gustaría que hablemos de Braudel, ya que estamos hablando de historia. Braudel tiene un concepto central que es la historia total, entendida como la historiografía holística, es decir, integral, completa, en rechazo de la tradición de la historia evenemencial, es decir, la historia entendida como la descripción superficial de los hechos o acontecimientos, como una simple cronología de causas y efectos, como la eliminación de la causalidad estructural del devenir histórico. Básicamente la simplificación de la historia. Y Braudel, y no solo Braudel, sino todo la escuela de los anales, ¿no?, franceses, que dan una nueva interpretación de la historia, proponen entender la historia como procesos largos, no como si se tratara de cuentos y leyendas y una anécdota heroica de por aquí, del rey o del tanto, y qué sé yo, por ponerlo en palabras sencillas, sino como procesos sociales, ¿no? Que tenían sus relaciones de poder, sin invisibilizar porque, como se dice, casi siempre la historia la cuenta el vencedor, ¿no? Los ganadores. Claro, los ganadores, invisibilizando la existencia de los actores. Entonces, esta es una historia realmente bien contada, ¿no? Entonces, eso es lo que toma de Braudel con lo que hace su periodización. Es bastante importante. Para mí, Braudel es el historiador más importante del siglo XX, justamente por estos aportes, ¿no? Y considerando el tiempo histórico, ¿no? Algo que toca mucho, pues justamente Wallerstein es el punto, como tú dices, de los periodos largos, pero también de los periodos largos según el lugar, los momentos y espacios históricos. Correcto, claro. Además, entender que no es lo mismo analizar un proceso en una región que en otra del mundo, ¿no? Exactamente. Por los niveles de desarrollo económico, social que hayan alcanzado, ¿no? Son diferenciados. Bueno, me gustaría... Dime, si tienes alguna otra influencia. Sí, la que yo consideraría la más importante y además la más curiosa. A ver. Es la influencia de Ilya Prigogine. Ilya Prigogine es era un físico, premio Nobel de Química, premio Nobel gracias a sus trabajos con las estructuras disipativas. Él propone el concepto de las estructuras disipativas en el mundo de la termodinámica, ¿no? Ahora no vamos a hablar tanto de termodinámica, pero sí es importante entenderlo en el sentido de que son procesos irreversibles. Entonces, eso es lo central, ¿no? De una estructura disipativa que te va generando un avance no lineal, sino, si se lo puede entender así, espiral y cíclico al mismo tiempo. Él se basa en la teoría del caos, trabajada previamente, que entiende los sistemas dinámicos, no lineales, y que además son bastante sensibles
a las variaciones y a lo que podemos llamar shocks externos, ¿no? Entonces, Ilya Prigogine rompe con las lógicas del estado de equilibrio y propone el estado de no equilibrio, que no es lo mismo que desequilibrio, sino justamente entender la disipación como la fuerza, la energía, entendámoslo así, que permite al mismo tiempo, por ejemplo, en la materia, que los átomos estén unidos, pero los átomos nunca se tocan. La misma fuerza que permite que los átomos estén unidos es la que permite que estén separados. Entonces, esto es central para entender un proceso histórico, las contradicciones de un proceso histórico. Y a partir de esto es que se derrota el determinismo científico lineal con base en Newton, en Descartes, y por supuesto a quien hay que darle todo el mérito no es tanto a Prigogine, sino a Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad, que rompe con la explicación tan básica de la ley de la gravedad. Pero bueno, es otro tema. Una estructura disipativa, para que se termine de entender, es el orden que se alcanza a costa de una inyección continua de energía externa al sistema. Que traducido en el capitalismo para mí es que sin la participación externa del trabajo, de la fuerza de trabajo, el capital y la tierra, capital entendido como inversión, entendido como maquinaria, tecnología, y tierra entendida como recursos naturales, materias primas, no hacen nada sin esa fuerza externa que permite que se mueva, no ocurre absolutamente nada, y después podemos profundizar en eso, pero es la explicación por la que ahora hay tanta preocupación por la cuarentena, Claro. por el estancamiento laboral. La gente Y no está productivo, trabajando ¿no? y eso no le gusta al sistema, porque si la gente no trabaja, sencillamente no funciona porque no generan ganancias. No generan ganancias Plusvalía. porque las cosas, la plusvalía, por supuesto, no ocurren pues espontáneamente. Hay una fuerza de trabajo mental y física que ponemos nosotros para que las cosas ocurran, ¿no? Quizás ya Entonces, entrando. No, termine, por favor. no, iba a pasar a Kondratiev, ya que hablábamos de economía, que es otra de sus grandes influencias. Kondratiev es un economista Sí. Que propone el concepto de las ondas de Kondratiev o los ciclos Y los largos. ciclos, ajá. Correcto. A diferencia de los ciclos económicos, los ciclos cortos, que tienen una duración entre 7 a 10 años, que es lo que cualquier economista conoce, se propone los ciclos largos como fluctuaciones cíclicas de largo plazo entre 47 a 60 años, según lo propone, con un crecimiento exponencial, más o menos con la misma lógica de no lineal, sino espiral y cíclica, y en forma sinusoidal. Es decir, más o menos hablando del coronavirus también, como la curva que queremos aplanar, ¿no? Mira, yo no era muy bueno en matemáticas en el colegio, pero algo me acuerdo de seno y coseno, ¿no? Entonces, en esta lógica de ondas es que se mueve la economía en periodos largos. Kondratiev lo divide, me imagino, con fines didácticos, en 4 periodos, según las estaciones del año. Primero la primavera, que básicamente es una etapa de crecimiento inflacionario, el verano, que es una etapa de estanflación,
el otoño, que es la deflación con estancamiento, y el invierno como la deflación con recesión. Entonces, se puede hacer una periodización que la hace en el periodo que estudia Kondratiev y la extiende Wallerstein, de todo el capitalismo histórico en estos ciclos, y coincide. Y a partir de eso hacen prospecciones probabilísticas, ¿no? Wallerstein, además, asocia los ciclos largos de la economía con la guerra. Porque las grandes guerras que han habido son justamente la fase inicial antes de la expansión, antes de la etapa de crecimiento, antes de cada primavera, por así decirlo. Quizás aterrizando justamente en el punto económico de Kondratiev, y ya entrando a lo que viene a ser la obra del Sistema Mundo, los 4 tomos del Sistema Mundo, no sé si estarías de acuerdo con la lógica de que justamente, y también partiendo de lo que nos explicaste al principio de las influencias, es a partir del desequilibrio que existe en la sociedad que se crean nuevos ciclos. En eso estamos al menos parcialmente de acuerdo. A partir de este desequilibrio surge la crisis, ¿no es cierto? Y lo que hace Wallerstein es establecer 3 periodos de tiempo en cada sistema, de que parte del nacimiento del sistema, el crecimiento del sistema, si se quieres, y la crisis, no, perdón, la naturaleza del sistema, el momento en el que el sistema se la siente vida normal. exactamente la normalización, vive en su hábitat, se desarrolla en su hábitat, y la crisis. No sé si nos puedes hablar un poquito justamente de estas 3 etapas: del nacimiento, de la naturaleza, perdón, sí, de la normalización, perdón, y de la crisis. Sí, hay que entender que a partir de las influencias, sobre todo de Prigogine, en el entendimiento de los sistemas dinámicos, y también de Kondratiev, ¿no? Wallerstein, sí, también Kondratiev, pero Wallerstein lo que quiero decir es que entiende el capitalismo como un sistema de vida, un sistema vivo. Y como todo sistema vivo, tiene un momento de nacimiento, un momento de desarrollo y un momento de muerte. Entonces, en ese sentido, y es que se atreve a darle un fin al capitalismo. ¿Cierto? Como hubo el fin en otros periodos históricos de otros sistemas. Pero por supuesto, además basado en el materialismo histórico, en el estudio de los modos de producción, porque no siempre, no duró para siempre el esclavismo. Y no duró para siempre el feudalismo. Y la humanidad va avanzando y la historia va avanzando, es así. Lo siento mucho para los grandes defensores del capitalismo, pero en algún momento va a tener su fin. Si no son ustedes, van a ser sus hijos o sus nietos que lo van a ver. Entonces, creo que es esto importante. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Es justamente la clasificación el capitalismo que hace. tuvo su momento inicial a partir del siglo XV, más o menos. Sí. Luego, una etapa de desarrollo pleno, que obviamente ahí entra la revolución francesa inicialmente, como la primera revolución burguesa, por supuesto, pero además antisistémica, porque era en contra de ese capitalismo primigenio mercantilista que tenía como gran institución al Estado. A la monarquía, absolutista. ¿no? A la monarquía, claro, era el absolutismo. Y además la revolución industrial, donde ya, por supuesto, ya los procesos de producción son evidentemente más productivos, valga la redundancia. Es decir, explotan, ¿no?
te produce más ganancia, más acumulación, y eso derivó en un avance, pero exponencial de la historia. Para bien, hay que reconocer eso, ¿no? Que la calidad de vida mejoró, y qué sé, todo, absolutamente todo tiene sus pros y contras, porque nada es absoluto, nada es blanco o es negro. Entonces también hay que saber reconocer eh, las bondades del capitalismo, ¿no? Eh, Y partiendo, si me permites, del rol del Estado, es muy curioso porque leyendo acerca de Wallerstein he leído críticas que explican que para Wallerstein el Estado es un esclavo del sistema económico, porque al final lo que él plantea, y eso es totalmente cierto, esto no es una interpretación, lo que plantea Wallerstein es quien domina en sí es la economía, en el tema del capitalismo. Pero mi duda es, ¿el esclavo es un cómplice del sistema económico o es un esclavo del sistema económico? Para ti, para Wallerstein, ¿no? el Estado, mira, lo de Wallerstein lo vamos a ver después, porque tengo un par de cosas que leer, incluso sobre el Estado. Perfecto. Pero te voy a dar mi opinión personal para responder a tu pregunta. Para mí, el Estado es un aparato de dominación que no ha cambiado su estructura eh, central desde su origen, entre siglos XV y siglos XVI, en la época más o menos del Renacimiento. ¿En qué sentido no ha cambiado? En el sentido de que el Estado se consolidó en esa época, a diferencia de los territorios atomizados y altamente flexibles Ajá, sí, del dispersos feudalismo, y débiles. Ajá. se consolida como un territorio estable, con una población eh, en un crecimiento más o menos regular, y además con el fenómeno de la centralización del poder en una capital. Y a eso sumarle la monopolización del uso legal y legítimo de la fuerza, de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ajá. lo que era el feudalismo, donde básicamente eran un montón de nobles, ¿no? Reyes, varones, condes, príncipes y princesas, que se casaban unos con otros y se anexaban los territorios, y cambiaban, y moría un montón de gente de pronto, o cambiaban de bando, qué sé yo. Además que no había ejército. Hay una revolución, esto entre paréntesis, que la historia no la toma en cuenta, al menos la historia oficial, y para mí es central en esto, que es la revolución militar. Antes de la revolución industrial, antes que la revolución francesa, está la revolución militar, que implica el giro hacia la profesionalización de los ejércitos, justamente respondiendo a los nacionalismos emergentes. ¿En qué sentido profesionalización del ejército? Antes eran mercenarios, o el Claro. servicio, llamémoslo militar, era en pleitesía al señor feudal. En cambio, ahora, y por plata, por supuesto, ahora, con la modernidad, con la llegada de la modernidad y el Estado moderno y el capitalismo, se da la profesionalización de los ejércitos, donde por primera vez se tienen ejércitos nacionales, como los conocemos ahora, y además se da la transición entre la espada hacia el arma de fuego. Sí, sí, totalmente. En este momento, Perdón, entonces, la revolución militar, además, que llega ya a su punto cumbre con Napoleón, donde no se había visto un ejército tan grande nunca. O sea, antes, imagínate una batalla medieval, ¿no? Eran claro, unos cuantos miles contra otros miles en una colina, y se encontraban y luchaban, ¿no? Y a ver claro. quién quedaba con más, digamos, quién quedaba con menos. Y en ese Otra cosa son sentido, ejércitos de miles de millones, con reservas, claro, esa es la profesionalización y del que ejército. tienen Y la ese rol, revolución ¿no? militar tiene mucho que ver con la formación del Estado,
y el capitalismo, porque no se puede separar la guerra del capitalismo. Es así. Eso era justamente lo que te quería preguntar. A ver, en preguntas, si te parece muy desordenado, después lo ordeno, pero creo que lo voy a hacer ordenado. A partir de la formación del Estado-Nación con la Paz de Westfalia en 1648, y Correcto. considerando justamente que la Paz de Westfalia en cierto modo es una consecuencia de la profesionalización de la militarización, ¿no? Porque es la paz de una guerra larguísima, una guerra en la que en realidad ya es una guerra profesional, o al menos es casi profesional. En ese Ujú. sentido, algo que establece Wallerstein es la importancia del capitalismo. Es decir, el capitalismo necesita del Estado, ¿no es cierto? Pero por supuesto, ¿Cómo? son, No sé, y son justamente, complementarias. Y yo te puedo exactamente, explicar cómo era tu teorizan, pregunta. exactamente. Era tu Era, pregunta anterior y creo que ajá, di muchas vueltas. Y creo que di muchas vueltas. El Estado es una institución, el Estado-nación o el Estado moderno es una institución plenamente capitalista. ¿Por qué? ¿Por qué me animo a decir esto? A pesar de que la historia oficial no lo cuenta así. Eh, porque en el momento del surgimiento del Estado moderno, principalmente en Italia y en Francia, aunque también en otros sitios, pero vayámonos a la época claro, del Renacimiento con Maquiavelo, ¿no? claro, Que por exactamente, supuesto estaba es el pensando. mayor teórico del Estado. eh, Tiene que ver con lo que te había mencionado antes, y es lo que yo llamo una alianza implícita entre la nobleza, la nobleza que tenían los reyes, que en el feudalismo realmente no tenía el poder, porque lo, Claro, en los hechos lo tenían los señores feudales, eh, recobra el poder el rey, la nobleza por un lado. Por otro lado, la Iglesia Católica, que a partir del poder económico que eh, tenía poder político y poder de decisión y estaba en un lugar eh, privilegiado también en el estamento. Y por último, eh, la burguesía emergente, que eh, eran mercaderes, manufactureros, eh, comerciantes, empieza el comercio, comerciantes y además que consolidaron ya un sistema bancario, financiero, el Banco y del Central, eran los que ponían la plata, eran los que ponían la plata. Entonces, así surge el Estado moderno, a partir de estos actores, y luego ya en la Revolución Francesa, es que los burgueses comienzan a ganar, que eran los últimos, digamos, en esta estructura, en estos en el estamentos, escalafón, ajá, en la quieren pirámide. escalar en el mismo Estado capitalista. Entonces, sin esta alianza eh, implícita, como te Entre el decía, Estado y el... Ajá. y que no fue que se sentaron a firmar una alianza, sino que así se dieron las relaciones de poder en el tiempo, y además sumado al inminente avance del Imperio Otomano, que desde 1299, 1300, del siglo XIV, fue avanzando, y para el siglo XVI ya estaba en toda Europa del Este, ya estaba ocupando todos los Balcanes, Serbia, Croacia y hasta Hungría. Entonces, la Iglesia Católica se vio sumamente amenazada porque ya estaban por llegar al Vaticano. Entonces dijeron, bueno, hasta aquí llegaron este sistema atomizado de territorio, no va a funcionar, hay que centralizar el poder, hay que tener una institución fuerte que nos proteja, y volvemos a lo de la revolución militar y qué sé yo. Esta es la explicación, y por eso la burguesía siempre ha sido parte importante desde el comienzo eh, del Estado y de los estados en formación. Y hablemos por ejemplo, de España o Portugal, que se iban consolidando como estados, y al momento, a fines del siglo XV, que se dan ya las expediciones y finalmente llegan a lo que hoy es América,
esto era financiado por La iglesia. burgueses, por Claro. prestamistas. La iglesia también tenía su rol y la monarquía también, que daba la capitulación y los permisos y no sé qué, Pero los primeros para las capitalistas son expediciones, los que... pero los que financiaban eran capitalistas, los capitalistas primigenios, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, Y quizás, entonces perdón, termino, ¿no? la colonia es producto del capitalismo. Y luego se da la acumulación con todo la explotación de recursos Justamente eso en América, me ¿no? quiero ir. Espera, no me spoiles, no me spoiles. Justamente por ese lado. Y vuelvo a Marx, ¿no? Marx establece que la formación del capital y del capitalismo, por lo tanto, ergo del capitalismo, parte justamente de la dominación y de la conquista del centro a las periferias. Y en el tomo 1 del Capital, en el capítulo 24, si no me equivoco, establece lo que te había dicho antes de el capitalismo echa lodo y sangre cuando llega a las colonias. Y no sé si me puedes aterrizar un poquito respecto a la teoría de Wallerstein en el sistema mundo, que es posiblemente lo más importante que establece, que es el centro, el centro y la periferia, que insisto, ya existe con Marx, y lo que tú igual me habías comentado antes de esta entrevista, la semiperiferia. ¿Dónde está históricamente? Y si quieres, lo aterrizas a la actualidad, o si quieres, nos vamos a otro tema después de que me aterrices a Abordarlo nivel desde histórico. una última influencia, porque aún seguimos en la influencia, Sí, sí, eh, totalmente. que no un autor, sino varios autores que trabajan la teoría de la dependencia. Son varios autores, no sé si vale la pena mencionarlos ahora, pero bueno, son Faleto, Dos Santos, Gunder Frank, eh, Samir Amin, Samir Amin, claro. Celso Furtado, incluso el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, Raúl Previch, etc. Okay. Trabajan la teoría de la dependencia que es sumamente importante, porque es la base para este planteamiento que estás haciendo de la dualidad metrópoli-satélite o centro-periferia, que tiene las siguientes premisas. Se dan relaciones desiguales de poder en la división internacional del trabajo, entendida como los roles que cumple cada región en la economía mundo en formación, ¿cierto? Se da una subordinación no solo económica, sino política y cultural, con una relación de dependencia. Y esto tiene que ver con la colonialidad del poder, con la colonialidad del saber, pero bueno, no vamos a profundizar ahora. Otra de las premisas importantes es que los estados menos desarrollados, los del sur global, son los que proveen a los estados más desarrollados los recursos naturales, la mano de obra barata, Claro. y además son el destino de las tecnologías obsoletas que exportan, o de los productos que son excedentarios para ellos. Entonces, nos sacan los recursos, extraen los recursos, los procesan y nos los vuelven a vender más caros. Claro, el valor agregado, ¿no? Así de sencillo, con el valor de agregado. Perfecto, fantástico su trabajo en desarrollo tecnológico, pero de que hay una relación desigual, la hay. Exactamente. Otra de las premisas es que los estados más desarrollados buscan perpetuar esta relación de dependencia. Porque buscan condicionar el desarrollo desigual de las regiones del mundo. Porque al ser un planeta limitado, recursos limitados, si el sistema no funciona así y no se reproduce en esta desigualdad, sencillamente no funciona como está planteado.
Y una última premisa puede ser que los estados más desarrollados buscan eliminar cualquier intento de resistencia a su influencia, a su orden, al orden establecido, mediante sanciones económicas y militares, es decir, intervención militar. Claro. Y esto ha sido así desde la colonia, XIV, ¿no? por esta época republicana, por ejemplo, en Bolivia, y hasta ahora sigue habiendo intervenciones militares. Ahí, ahí te, Entonces, ahí te amplío un esta es poquito la la teoría de la pregunta. dependencia O que pasa para lo que querías llegar eh, en esta lógica dual de centro-periferia, ¿cierto? Es lo que me habías exactamente. preguntado. Pero justo antes de que y creo que quieres aterrizar justamente la semiperiferia de Wallerstein, justo antes de eso. eh, otro cientista social muy importante, marxista también estadounidense, que es David Harvey, establece que el imperialismo parte justamente, y creo que ya sabes más o menos a qué me quiero ir, a la explotación de materia prima dentro de colonias o de estados pobres o de estados débiles o de estados subdesarrollados, para, una vez que tienes toda esa materia prima, industrializarla y hacer de cuenta que quien produce y quien saca el verdadero valor a esa materia prima es el Estado, que se vuelve Estado imperialista. Y volvemos un poquito a Marx. Pero mi duda justamente respecto a la semiperiferia es, entendemos que existe el Estado que coloniza, el Estado poderoso, que podía ser Inglaterra, que podía ser España, que después fue Estados Unidos, y el Estado tercermundista, que es todo África y todo Sudamérica. ¿Dónde está la semiperiferia? De Wallerstein, obviamente. Vamos a entrar a... Es momento de entrar a la teoría del sistema mundo como tal, ¿sí? Perfecto. Entendiéndola como una nueva interpretación de la historia y del sistema económico, entendida como mecanismos de distribución y redistribución de los recursos económicos desde el centro a la periferia, del imperio a las colonias. Y con imperio, aquí voy a hacer, me voy a detener en esto, porque es importante que Perfecto. la gente entienda que el imperio no son los Estados Unidos. El imperio no es un estado. El imperio no es un estado o un reino como era antes, que domina y conquista otros territorios. El imperio es el capital. Es el capital que, volviendo a lo que decías antes, la economía es la que condiciona, ¿no? Las relaciones de poder. Entonces, el imperio es el capital, es la acumulación de capital que permite la subordinación de unos estados sobre otros, generalmente graficado como los estados del norte, el norte global, los estados del sur, el sur global. Siguiendo con la teoría del sistema mundo, que la teoría del sistema mundo de Wallerstein se contrapone a la visión clásica del desarrollo económico sustentado principalmente en el comercio internacional, que tiene básicamente la premisa determinista de que si los países comercian, van a alcanzar niveles de desarrollo. No hay cosa más falsa y no hay cosa... bueno, esto no se demuestra simplemente por revisar la historia, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de Bolivia, de por qué el comercio internacional no nos favorece principalmente, y es justamente por nuestra condición extractivista, de economía primaria extractivista, ¿no? Podemos seguir exportando gas y haciendo y buscar más países incluso para exportar gas y soya y incluso Minerales. otros commodities y qué sé yo. Y vamos a seguir en la misma condición de subordinación como
país subdesarrollado. Así de sencillo. Así de sencillo y así con muchos otros países subdesarrollados y los que producen, ¿cómo se dice? Productos con valor agregado o servicios, van a seguir haciéndolo y por supuesto que si lo comercian van a seguir creciendo de manera exponencial. Entonces, esta división internacional del trabajo la condiciona, es decir, no es un absoluto la noción de decir que el comercio internacional va a generar desarrollo. Es así de sencillo. Se contrapone a esta posición determinista, ¿no? Súper. Y aterrizamos en la dualidad que proponía la teoría de la dependencia de metrópoli, satélite o centro-periferia. Obviamente ponía a Europa y a Estados Unidos como centro y, digamos, Latinoamérica, África y Asia como periferia. Wallerstein le suma una categoría que es la semiperiferia que ya la mencionaba. Entendida como que la semiperiferia es la periferia del centro, pero al mismo tiempo es el centro de la periferia. Entonces, hay tres categorías que explican mejor la dinámica del sistema. Para quienes no terminan de entender de qué estamos hablando con centro, semiperiferia y periferia. Centros son los países desarrollados. Las semiperiferias son los países en vías de desarrollo. Las periferias subdesarrollados. Si te parece, con fines didácticos podemos hablar un poco de ejemplos de países. Claro. O regiones. Países desarrollados, por supuesto, son Estados Unidos, Canadá, toda Europa Occidental, Australia, países en vías de desarrollo que componen la semiperiferia, pueden ser China, Rusia, México, Brasil, India, Argentina, ¿Tú crees, ya no sé dónde poner Argentina. ¿Tú crees que... No, termina la idea, por favor. Ahí, está bien. Es que es un ejemplo, es una pregunta de los países que me diste. Ahora terminado, pero para que se cierre termina, por favor. Países subdesarrollados son Bolivia, Perú, Ecuador, básicamente toda Centroamérica, toda África excepto Sudáfrica, gran parte de Asia y el Medio Oriente. Entonces, creo que quizás sí se está entendiendo mejor. Decime, ¿qué es lo que querías decirme? ¿Tú crees que Canadá es más es menos centro que China? ¿No crees que China y Rusia ya son centros? O sea, ya tienen cierto tipo de dominio económico respecto a una puede explicar periferia. desde el giro se puede explicar desde el giro del eje central, del eje global, digamos. A ver, para que se entienda. Hace 2000 años, el centro del mundo, el eje, estaba en el Mediterráneo. ¿Sí? A partir de la colonia, de la colonización, el eje del mundo estaba en el Atlántico, entre Europa y Estados Unidos y todas las colonias, ¿cierto? África igual. Desde hace unos años, el eje del mundo está en el Pacífico. Está en el Pacífico. Y ahí cobra relevancia todo el sudeste asiático, y por supuesto China, y por supuesto Rusia. No me animaría a decir todavía que son centros, pero sí son centros de sus propias periferias. Y insisto, ¿no crees que son más centro que Canadá o ya que lo mencionaba, Australia? Canadá tiene unos niveles de desarrollo altísimos, y a no ser que pase algo, pero extraordinario, no, es un proceso irreversible, ¿no? Sí, pero
Pero no sé si Pero explotan, sí no hay sé que si tomar en tienen cuenta su algo, periferia. sí. Dime, dime. Sí. Ah, No, no, iba a decir que respecto a China y Rusia, eh, que por supuesto que en los últimos 20 años al menos, por no ir un poco más atrás, pero digamos en el siglo XXI, ujú. han alcanzado niveles mucho más altos de desarrollo, y estos son los BRICS en realidad, no Claro, los solamente BRICS. China y Rusia, La sino India. Brasil, India, China, Rusia, Ujú. Sudáfrica, ¿no? Sí, ¿qué me querías decir? Que en cierto modo no crees que una condición para ser centro tiende a ser influenciar slash explotar de la periferia. Y en este caso China, si quiere o no, ha influenciado y explota a periferias. Rusia, Rusia también, y ahí nos podemos meter en un tema de qué hacemos con los Balcanes, con ex Unión Soviética, pero te pregunto, ¿es una característica del centro explotar a la periferia? Pero por supuesto, de eso es lo que estamos hablando, Súper. de la relación de dependencia, Ajá. eh, y tanto China como Rusia han encontrado, China en Latinoamérica y en África, y Rusia en, en Europa. el Medio Oriente, Ujú. quizá, eh, han encontrado sus propias periferias, Perfecto. de las cuales se aprovechan, ¿no? De las cuales se Súper. aprovechan en términos económicos y militares. El ejemplo de Bolivia con China eh, ¿para qué decir más, no? O sea, Clarísimo. nos han traído eh, inversiones grandes, lo que nos genera una deuda enorme, Deuda enorme. es Ajá. decir, China es nuestro nuevo centro, y, y además con consecuencias desastrosas a nivel ambiental. Sí, sí. Y Totalmente. además, porque yo me he recorrido manejando este país, veo los letreros en las carreteras en chino, y los obreros son chinos, o sea, ni siquiera ponemos la mano de Pero obra. mano de obra, ni siquiera. Ajá. Entonces, Ni siquiera nuestro entonces así se proletariado dan las está. relaciones, así se dan las relaciones de poder, y China es bastante particular también en su forma, es distinta Entiendo. la dependencia que genera China a la dependencia que De Estados conocíamos siempre de Unidos. Europa y de Ajá. Estados Unidos. Súper. Me querías leer una parte de Wallerstein, quizás para no cerrar, pero sí semi-cerrar lo que viene a ser el sistema mundo, los tomos del sistema mundo de Wallerstein. Sí, me Por gustaría favor. que lo entendamos desde sus palabras, ¿no? Perfecto. Por favor. A ver, vamos. Hay que tener en cuenta que todas estas citas están en el primer tomo del moderno sistema mundo, ¿ok? Primero, eh, justamente sobre el moderno sistema mundo. Dice, el cambio es eterno, nada cambia jamás. Los dos tópicos son ciertos. Las estructuras son los arrecifes de coral de las relaciones humanas, que tienen una existencia estable durante un periodo relativamente largo de tiempo. Pero las estructuras también nacen, se desarrollan y mueren. Hablamos de un sistema de vida, ¿no? Un Ajá. sistema vivo que tiene su proceso en estas tres fases. Sobre el moderno sistema mundo. Dice, lo que aquí es relevante es que así me hice consciente del grado en que la sociedad como abstracción quedaba grandemente limitada a sistemas políticos jurídicos como realidad empírica. Era una perspectiva falsa el adoptar una unidad como la tribu e intentar analizar su funcionamiento sin hacer referencia al hecho de que en una situación colonial las instituciones gobernantes de una tribu, lejos de ser soberanas, estaban seriamente circunscritas por las leyes y las costumbres de una entidad mayor de la cual formaban parte indisociable, léase colonia.
De hecho, esto me llevó a la generalización más amplia de que el estudio de la organización social era en su mayor parte deficiente debido a la muy extendida falta de consideración del marco legal y político en el que tanto las organizaciones como sus miembros operan. Es decir, no se puede entender a un Estado o a una sociedad como instituciones aisladas en el mundo. Tienen una relación de dependencia con las demás y están subordinadas unas con otras. Sobre de la economía mundo y el origen del capitalismo. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI nació lo que podríamos llamar una economía mundo europea. No era un imperio, pero no obstante era espaciosa como un gran imperio y compartía con él algunas características. Pero era algo diferente y nuevo. Era un tipo de sistema social que el mundo en realidad no había conocido anteriormente y que constituye el carácter distintivo del moderno sistema mundial. Es una entidad económica, pero no política. Al contrario de los imperios, las ciudades-estado y los estados, de hecho, precisamente se comprende dentro de sus límites, edificar de fronteras, ciudades-estado y las emergentes naciones-estado. Es un sistema mundial, no porque incluya la totalidad del mundo, sino porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una economía mundo, debido a que el vínculo básico entre las partes del sistema es económico. Aquí me acuerdo de la pregunta que me hiciste, que el Estado es un esclavo, como decías, de la economía. Es porque los Estados, hagan lo que hagan, van a estar subordinados a instituciones superiores, al mismo capital, pero además a otras instituciones que los rigen y los condicionan, ¿no? En términos de leyes y en términos de poder fáctico. Y lo que hablábamos que también, que me parece interesante, yo que lo tengo acá, me habías preguntado sobre el Estado moderno y hablábamos del absolutismo también. Dice Wallerstein: ¿cómo hicieron los reyes, que eran los directores del aparato de Estado del siglo XVI, para fortalecerse? Utilizaron 4 mecanismos fundamentales: burocratización, monopolización de la fuerza, creación de legitimidad y homogeneización de la población súbdita. Entonces, es en estos términos en los que Wallerstein nos habla, nos presenta su obra. Perfecto. Hemos hablado en todo este tiempo solo de una obra que está dividida en tomos, que es el moderno Sistema Mundo. Para mí tiene otras obras sumamente valiosas, como Impensar las ciencias sociales, donde habla justamente de la unidisciplinariedad, entre otras relacionadas al altermundismo, y qué sé, tiene una extensa obra. Súper. Para concluir esta entrevista, me gustaría que establezcas y que me plantees un poco, a ver, como pequeño preámbulo. Wallerstein establece que existe una estructura una estructura de crisis en el sistema, y considerando que para él mayo del 68 termina siendo una primera crisis del sistema, pasados unos 60, 70 años, ahora mismo estaríamos en una crisis del sistema, o estamos cerca de una crisis del sistema para entrar a un nuevo sistema mundo. No sé si me podrías plantear, y ya que en Cronistas Latinoamericanos somos ligeramente populistas, hablarme de el coronavirus. Populismo desde un punto de vista amplio, por si acaso, para que luego no nos bombardeen con ceras. No sé si me podrías establecer dónde entra el tema coronavirus con esta crisis estructural del sistema capitalista actual y tal vez un surgimiento de un nuevo sistema. A ver, mencionabas el mayo francés del 68 para Wallerstein. No te estoy escuchando. ¿Ahora sí? No te estoy escuchando. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Escucha? Sí, perfecto. Disculpe el tema de... Mencionabas el mayo francés del 68. Ajá. Para Wallerstein es
es el inicio evidente de la crisis estructural del sistema. Nuevamente hagamos hincapié en los procesos largos, ¿no? En los ciclos largos de la economía, porque dentro del ciclo largo, a partir del 68 y hasta la actualidad, hasta 2005 en realidad más o menos, 2005, 2009 que lo había hecho, su trabajo, hay ciclos de crecimiento y de crecimiento, ¿no? Entonces hay ciclos internos para que no lo confundan con los ciclos cortos. Entonces, lo que dice Wallerstein es que a partir de la crisis estructural del capitalismo, el sistema es mucho más vulnerable, mucho más sensible, tanto a las contradicciones internas como a shocks externos. En este caso, el coronavirus es un shock externo, imprevisible, que está afectando a la economía, pero de forma sumamente inusual. Nadie se lo esperaba esto. Y por eso es que está moviendo tanto al mundo, cuando ha habido otras pandemias, sin quitarle la viralidad y la mortalidad que puede tener el coronavirus, pero la reacción es así masiva y de todos los estados, es justamente porque les está tocando el núcleo, el corazón. Volvemos a lo mismo. Se está estancando y no hay nada que le moleste más al capitalismo que el paro, el desempleo, la paralización del trabajo, porque nuevamente no genera plusvalía, no genera ganancias presentes. Pero hay que hacer también el matiz con que algunas industrias, algunos servicios están ganando ahora igual o incluso más que antes, justamente por el coronavirus. Entonces, no podemos realmente decir qué diría Wallerstein del coronavirus, porque además tiene una visión no determinista en la que básicamente abre las posibilidades, es decir, puede ocurrir esto, pero también puede ocurrir aquello. Siempre le da, es gracioso cuando le preguntan, cuando le preguntan si es optimista o pesimista respecto a lo que está ocurriendo con lo que está ocurriendo en el mundo con el capitalismo relacionado a la crisis estructural. Y dice, justamente basado en Prigogine, soy 50% optimista y 50% pesimista porque no nos podemos anticipar al tiempo para intentar predecirlo, pero sí se puede hacer ejercicios prospectivos con varias posibilidades abiertas. Había pensado en qué pensaría, porque me pareció curioso, ¿qué pensaría Wallerstein ahora si estuviera vivo? Murió hace unos meses y ya no le tocó vivir esto, menos mal que ya no le tocó vivir esto y murió en un mundo un poco mejor que el que tenemos ahora mismo. Esto que te decía, que por la disipación es impredecible lo que pueda pasar. Y aquí hubiera sido interesante que entre Wallerstein en los debates con Zizek, con Yu Chang, con Butler, con todos. Porque les hubiera dicho, claro, les hubiera dicho que es imposible predecir lo que va a pasar. Creo que además Wallerstein hubiera hecho hincapié en las ciencias sociales, en la unidisciplinariedad y el rol de las ciencias sociales para acompañar este proceso. Porque si bien la cura no la va a dar un cientista social,
claro, quizás, sí, obviamente sí, la ciencia tradicional, la biología, la medicina, va a trabajar con esto, pero puede acompañar los procesos sociales y las ciencias sociales pueden ser bastante importantes en cómo va a ser el mundo después de esto. No solo en la interpretación, sino en la propuesta de cómo puede ser el mundo después de esto y modificar un poco las percepciones dentro de la sociedad, ¿no? Además, eh, lo que te decía, el, el sistema mundo capitalista, al encontrarse en una crisis estructural, es mucho más vulnerable a los golpes externos. Por lo que no hubiera sido lo mismo que el coronavirus venga en una etapa de esplendor del capitalismo, de auge, que ahora, porque no tenemos los mismos niveles de crecimiento global, no tenemos los mismos niveles de empleo, entonces está golpeando duro y el imperio está preocupado. Súper. Quizás una pequeña, y esto ya sí, para recontra finalizar, una pequeña conclusión, una pequeña despedida, lo que tú quieras, antes de despedirnos de todos. A ver, creo que es importante tomar este pensamiento holístico de Wallerstein para entender lo que está pasando en el mundo y además para no deshumanizar, para no centrarnos en nuestras casas, en nuestra propia individualidad y tomar la crisis como una oportunidad, porque toda crisis es una oportunidad de avanzar. Entonces, se puede generar una sociedad mejor, aun cuando el capitalismo va a buscar la forma de reproducirse. No se va a acabar, no se va a acabar. El coronavirus no va a acabar con el capitalismo, lo siento para los que apoyen esa línea, pero porque son las contradicciones internas las que van a generar a partir de las relaciones de producción una nueva forma de organización en el mundo. Genial. Pero esto, me Ajá. parece sumamente importante que cada uno genere un proceso integral de entendimiento de lo que está pasando y que nos sirva para aprender. Eso es lo que me gustaría dejar después de todo esto. Sé que no hemos hablado mucho de coronavirus, yo tampoco soy experto, no teníamos por qué hacer tanto hincapié en esto, y tampoco creo que sea el espacio para hablar de lo que está ocurriendo con el manejo, con la gestión del coronavirus en Bolivia, aunque hay mucho de qué hablar, pero creo que a nivel de sociedad podemos encontrar mejores maneras de relacionarnos, de entender los espacios públicos, de entender la naturaleza y nuestra relación con ella, a pesar de que en los hechos no está ocurriendo, porque la deforestación continúa, cuando todos estamos encerrados, las exportaciones de soya, por ejemplo, están eh, avanzando aún cuando, con la justificación de la soberanía alimentaria, cuando eh, vos estás comiendo soya en tu plato, alguien está comiendo soya en su plato de la soya que exportamos, no tiene ninguna justificación, aunque sí en el sentido de no paralizar eh, el aparato productivo. Entonces, hay muchas cosas que hablar, pero me quedo con la reflexión de que podemos construir una mejor sociedad, porque las cosas no son para siempre y pueden mejorar. Súper. Acabamos de ver el 50% de Rubén positivo, una nueva oportunidad, y el 50% negativo, no vamos a acabar con el capitalismo.
Fue un Tal placer, cual. querido Rubén. Espero que vuelvas a La Paz pronto. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión de spoiler en cuarentena y pues que pronto se acabe la cuarentena y que pronto salgamos de esto. Un abrazo, gracias a ti Rubén y gracias a todos por escucharnos. Gracias, Mauricio, gracias a todos los chicos de cronistas latinoamericanos, a quienes les tengo mucho cariño, no solo como fundador y miembro de la página, sino como lector, lector recurrente de la página. Hay que seguir adelante porque el aporte de los contenidos es sumamente constructivo y, y es lo que necesitamos ahora, ¿no? Tanto nos quejamos de educación y no aprovechamos espacios como este, que Súper, además se construyen desde la juventud, que es muy importante. que es una característica de cronistas latinoamericanos. Muchas Correcto. gracias y pues hasta vernos pronto, hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos.